ya llegó el ex fiscal Avelino Guillén, quien además tuvo una participación muy activa en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Lo veíamos allí con el equipo siempre acompañando incluso en mítines al hoy presidente de la República. Cuando yo misma le pregunté, porque lo tuve aquí en el programa en aquella época, si esperaba un cargo en este gobierno, que ya es una realidad, me dijo que no, que él lo que sentía era que había que respaldar un proyecto político que consideraba que le iba a hacer bien al Perú, y porque todos sabemos cuál es su postura con relación al fujimorismo, y la otra candidata era Keiko Fujimori. Avelino Guillén, por si no lo saben, fue la persona que recibió en su despacho toda la documentación que se puedan ustedes imaginar, los testimonios, las versiones con respecto al caso Cantuta y Barrios Altos, nada menos. Si no hubiese sido por el trabajo de el fiscal Avelino Guillén, quien fue además denunciado, amenazado, maltratado, etcétera, 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 Alberto Fujimori hoy no estaría preso cumpliendo una condena justamente por estos crímenes, Barrios Altos, repito, y Cantuta. Lo raro es que ya está desde hace 2 meses en Palacio de Gobierno PPK. Este gobierno ya está allí, ejecutando sus acciones, viajando el presidente de la República, y Avelino Guillén no ha sido invitado a formar parte de esta gestión. La pregunta es por qué. A él se le hicieron hace muy poco, y él, que es una persona que no suele hablar mal del resto, no es alguien que entra en dimes y en diretes, respondió de una manera que a mí me quedó, digamos, sonando esta respuesta mucho rato en la cabeza, y dije, hay que entrevistar a Avelino Guillén. El gobierno de PPK debe aclarar si el fujimorismo me vetó. Está con nosotros esta noche aquí Avelino Guillén. Gracias, doctor, por venir. Muchas gracias por la invitación. Con esta respuesta que usted da, de manera además muy cordial, diplomática, usted es un caballero, pues igual deja la sensación de que efectivamente siente que el fujimorismo lo vetó y que por esa razón usted no está participando en este gobierno de manera activa. Bueno, yo quiero en primer lugar señalar que yo tomé la decisión de respaldar la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski en segunda vuelta porque consideré que era un deber ciudadano. Yo tengo como usted ha señalado, tengo una posición en relación al fujimorismo y siguiendo las palabras de PPK, quien señaló que la candidatura de Keiko Fujimori era una amenaza letal contra la democracia, yo, ante las encuestas que la daban como segura ganadora, consideré necesario dar un aporte. Al salir en escena, yo obviamente analicé las probabilidades y consideré que si PPK iba a ganar, era casi seguro que el fujimorismo de alguna forma iba a expresar una oposición a que me designen en cualquier cargo. Pero yo señalé mi posición de respaldo a PPK no en búsqueda de una plaza, de un cargo determinado. No, eso lo dijo usted e incluso yo lo acabo de manifestar antes de arrancar la entrevista. O sea, no es que apoyó a PPK para obtener a mediano o largo plazo algo a cambio. Lo hizo porque sintió que era lo que correspondía, ni siquiera como ex fiscal, sino como un ciudadano más. Porque si hubiera querido algo, hubiera hecho lo que hicieron mucha gente, ponerse perfil. Y hoy día están ocupando cargos. Entonces, para mí es una obligación como ciudadano respaldar una opción democrática. Pero participó al final, sobre todo en las últimas semanas, de una manera tan activa, doctor Guillén, que yo me imagino que usted de todas maneras esperó que al menos iba a haber un ofrecimiento. Y no porque se confiara en esta situación para quizás tener la seguridad de que iba a tener un buen trabajo en los próximos años, sino porque era evidente, era evidente. ¿No pensó, por ejemplo, que quizás lo convocaban para ser el ministro de Justicia o tener ahora el cargo que está ocupando Julia Príncipe? No, podía darse cualquier situación. En política nunca está dicha la última palabra, pero yo nunca, al expresar mi respaldo, yo no solicité ninguna plaza, ningún cargo. ¿Se lo ofrecieron en campaña? Le dijeron, doctor Guillén, en caso nosotros ganemos, usted de todas maneras tiene que formar parte del gobierno. No. Como yo no solicité ni me ofrecieron. Antes sí me ofrecieron ser parte de la lista congresal, yo no acepté. No me gusta a mí la política a nivel parlamentario, es una situación que a mí no me agrada. Pero si le dijo que no a la posibilidad de postular en la lista al Congreso de Pedro Pablo Kuczynski, pudieron ofrecerle algo que se acomodara un poco más a sus intereses, a lo que usted le hace sentir cómodo,
¿por qué no un cargo en el Ministerio de Justicia? Ministro, viceministro, consejero, asesor. Bueno, el presidente tiene derecho a elegir a las personas que van a trabajar su proyecto. ¿Por qué cree que no pensó en usted? Esa es una pregunta que él tiene que responder, pero yo creo que no está dicha la última palabra. Pueden darse situaciones, puede cambiar alguna situación, pero la respuesta es una sola: confianza, ¿no? Uno trabaja con las personas que le inspiran mayor confianza. Y entiendo yo que su gabinete ministerial son gente que le inspira confianza de que con ellos puede alcanzar los planes y objetivos que él se ha señalado. ¿Le parece bien que Pedro Pablo Kuczynski le haya confiado la cartera de justicia a la ex congresista Marisol Prestello? A mí me parece una decisión correcta. Yo no tengo ningún cuestionamiento a su labor. Tiene ella un firme compromiso con los derechos humanos, tiene una trayectoria en esa línea, y yo considero que está haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de cumplir a cabalidad con ese trabajo. Espero que el resto del Ejecutivo la respalden, ¿no? Y en materia de lo que a usted le compete directamente, de acuerdo, por supuesto, a su trayectoria, a su propia profesión, ¿cree que en esa línea, lucha contra la corrupción, todo lo que tiene que ver con el aparato judicial, las modificaciones, cambios que se tienen que hacer, va por buen camino este gobierno? Bueno, yo ahí veo cierta... no existe todavía una definición muy clara en el tema anticorrupción, ¿no? Han presentado algunas propuestas a nivel de otorgamiento de facultades legislativas, pero acá lo fundamental es que una reforma del sistema judicial tiene que ser una reforma integral. No se pueden plantear parches, porque si no se hace ahora, es muy difícil que se haga en el resto del periodo de gobierno. Y en ese sentido yo considero que PPK tiene que agotar esfuerzos con la finalidad de que se produzca realmente un cambio. Por ejemplo, tenemos un poder judicial que es ineficaz, que no sirve para una correcta administración de justicia, que está a espaldas de la ciudadanía, que muchas veces es un instrumento de impunidad, y esa situación no va a cambiar si nos sentamos a la mesa y discutimos entre los cabezas de esas instituciones que, sin embargo, no expresan un reconocimiento ni una autocrítica a la actuación que vienen desplegando. ¿Y eso no se lo manifestó a Pedro Pablo Kuczynski en campaña? ¿No le dijo, sí, a ver, yo creo que si he sido convocado ahora para formar parte del equipo técnico, pues quiero decirles en qué puedo yo colaborar, contribuir para que si mañana llegan al poder puedan hacer cambios en función a esto y aquello? ¿Se lo dijo? Claro, yo le hice en diversas oportunidades un diagnóstico de cómo percibía que estaba funcionando el sistema judicial peruano, y en mi concepto cuáles podrían ser las soluciones para que esto cambie. Él conoce bien esto, pero también hay una realidad. El Congreso, el Fujimorismo tiene hoy 72 votos y es un número muy grande, y muy pocas cosas se pueden hacer si es que no se cuenta con el aval y con el respaldo del Fujimorismo, que tiene mayoría congresal, porque la reforma del sistema implica una modificación de la Constitución, una reforma de la Constitución. Y si no contamos con el respaldo del Fujimorismo, muy poco se va a hacer. ¿Y cree que justamente fue el Fujimorismo el que habló, no necesariamente quizás con el hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero sí con algún vocero, alguien cercano al presidente, y le dijo, oigan, si quieren llevar la fiesta en paz conmigo o con nosotros, Guillén, se olvidan, a Guillén no lo queremos ver? Bueno, yo he escuchado de fuentes muy bien informadas que altos líderes de este gobierno señalaron que no se puede iniciar una gestión de gobierno lanzándole una bofetada al contrincante, ¿no? Y una designación de gente como Guillén y otros más implicaría una provocación al Fujimorismo, ¿no? Eso es lo que se escucha muy fuerte en medios periodísticos, y me lo han comentado periodistas que yo respeto mucho. Por lo tanto, sí pudo haber una especie de
negociación, trueque, acuerdo muy privado para efectivamente sacar la banderita de la paz y decir, a ver, Guillén no, ya ok, nosotros cedemos aquí, ¿ustedes en qué? ¿Y que su nombre estuvo allí? Yo no podría afirmar eso. Yo, por ejemplo, tengo comunicación con la señora ministra de Justicia, con Marisol Pérez Tello. Conversamos, he conversado con ella en algunas oportunidades y no se percibe en ella una actitud de veto o de rechazo a mis ideas y a mis programas que yo... Seguramente, además Marisol Pérez Tello es una persona con una carrera impecable, con una actitud de vida en general, que nadie puede decir que, digamos, escapa de los principios, de la ética que tiene que tener alguien que ocupa un cargo como el que ella ahora tiene, no nada menos que ministra de Justicia, pero alguien, de todas maneras, en el gobierno sí puede tener esta actitud que yo nada no, tiene que ver con la de Marisol Pérez Tello, pregunto. Yo no sé, no tengo información sobre eso. En todo caso, no había una promesa, no había un ofrecimiento, pero a usted le queda la duda de que el fujimorismo haya podido decir, por si acaso, Guillén, no. Pero hay momentos, lo que yo entiendo es que para un gobernante como PPK hay mucha gente que ha participado en campaña y seguramente tiene mucha presión de gente que quiere ubicarse. Entiendo que él tiene que tomar una decisión y elegir a las personas que van a trabajar en su administración. Entonces lo que yo entiendo es, y yo respeto su decisión que ha tomado él. Yo no cuestiono eso. Considero que él está tratando de ir avanzando hacia los objetivos que él se ha trazado. Y el primer paso que está dando es, para mí, un paso interesante. Trata de reactivar la economía del país, trata de mover la economía. Su viaje a China busca inversiones en el Perú, porque para hacer la gran transformación, para hacer las reformas en el país, usted requiere de recursos económicos. Si no tenemos recursos, no podemos mover nada. De acuerdo. Entonces, él está caminando bien en esa línea. Y en materia de justicia, de lucha contra la corrupción, lo que se está haciendo ahora es crear procuradurías para que sean absolutamente autónomas, independientes. Se ha convocado, se ha invitado a la doctora Julia Príncipe para que se encargue pues de esta labor. Pero usted ha dicho que estas procuradurías, este asunto es accesorio. ¿Por qué? ¿Por qué le tiene tan poca fe? Porque el procurador dentro del proceso tiene un rol bastante menor. Y acá es importante recordar lo siguiente. Yo apoyé en la segunda vuelta a Ollanta y conversé mucho con él y planteamos la creación de una Procuraduría General Anticorrupción. En agosto del 2011, exactamente en el Congreso de la República, Salomón Lerner, el premier, en su discurso de investidura señaló que el gobierno de Ollanta iba a crear una Procuraduría General Anticorrupción. Sin embargo, no cumplió con esa promesa el gobierno de Ollanta. A los pocos meses, el 25 de octubre o 20 de octubre del 2011, Joaquín Ramírez presentó un proyecto para crear la Procuraduría General Anticorrupción como vocero de la bancada fujimorista. Entonces, hay dos antecedentes que se tienen que tomar en cuenta. Esta nueva versión, la tercera que viene a ser el proyecto de la señora Vilca Toma, en mi concepto es una medida interesante, pero sin embargo que no, por sí sola, no soluciona el problema de la lucha contra la corrupción. Es una medida aislada. Para que usted enfrente adecuadamente la corrupción en el país, tiene que pasar por una reforma integral del Poder Judicial y el Ministerio Público y del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin eso, usted no tiene nada. De acuerdo. Porque el procurador puede ser un personaje independiente que cumple su función, pero sin embargo no decide nada, no resuelve nada. Coadyuva a una investigación y tiene solamente un objetivo en el proceso: pago la reparación civil y recuperar bienes, nada más. Tomando en cuenta lo que usted dice, entonces podría yo pensar que la designación de Julia Príncipe como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado pues no va a representar mucho, ¿o sí? ¿Qué opina usted? Es una medida interesante, positiva, en el sentido de recuperar confianza. Existen antecedentes, en mi concepto, por ejemplo, la actuación del ministro Adrián Sen, creo que se llamaba,
totalmente errónea de pretender de que es que hay una confusión porque se piensa que los procuradores son abogados del gobierno, claro, del y gobierno son de abogados turno. del Estado, en realidad, que tienen que velar por... abogados del Estado. De acuerdo. Entonces, y a partir de ahí existe recuerdo bien que el procurador Luis Vargas Valdivia en una oportunidad comentaba algo así como que el señor Toledo se molestó porque pensaban investigarlo él y decía, ¿cómo? Si yo los he nombrado. O sea, existe un grave error. El procurador es un abogado del Estado. Claro, y al colocar a Julia Príncipe, que es, pues sí, pues una persona que tiene una muy buena imagen, que además fue maltratada en el gobierno anterior y que va a ser ella, ¿no?, quien nombre a los procuradores, va esto a generar una sensación de tranquilidad de que por fin las procuradurías van a estar encabezadas por abogados del Estado, no del gobierno de turno. Claro. Que esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, la procuradora Sonia Medina es procuradora antidrogas. Sí. Ella, por ejemplo, está hace como 15 años en el cargo, ha pasado varios periodos de gobierno y sí continúa, y entiendo que debe continuar, porque está haciendo una gestión que todos consideran que es bastante aceptable, que es buena gestión. Entonces, acá lo que hay que diferenciar es que el procurador solamente es un abogado del Estado, representa los intereses del Estado, por ejemplo, en casos de corrupción, donde el agraviado es el Estado. Usted me habla... Y es una medida de generar confianza en la población la designación de la doctora Julia Príncipe. ¿Le parece una persona proba, idónea para ocupar este cargo Julia Príncipe? Yo creo que está bien en ese cargo que le han designado. Lo importante es que las personas que consideren que deben ser designadas, en la hipótesis que sean designadas, sean personas absolutamente independientes y comprometidas con el cargo. Acá lo importante es el rol que cada procurador asume en la función, porque a usted la puede nombrar el Consejo Nacional de la Magistratura, la puede nombrar el Congreso, cualquier institución la puede nombrar y usted puede actuar de acuerdo a un criterio político. Es su decisión personal. No, seguro. La autonomía. No me quiero ir del tema Ollantumala, porque claro, efectivamente usted nos ha refrescado la memoria, apoyó abiertamente al ex presidente y me imagino que a esas alturas se debe haber arrepentido, ¿o no? Yo, cuando hubo el problema del señor Chejade, inmediatamente deslindé con el señor Ollantumala. Y desde ahí, y además las palabras están registradas, de numerosas declaraciones cuestionando la actitud del gobierno de Ollantumala, y fui uno de los primeros en cuestionar a la pareja presidencial por los actos de corrupción en que fueron involucrados y en el caso de las agendas fundamentalmente. ¿Cree que hubo corrupción allí? ¿Que se va a poder confirmar que efectivamente existió delito? En el caso de las agendas, sí. ¿En el caso de las agendas, sí? Sí, que por supuesto. En mi concepto existen serios indicios de lavado de activos en el caso de las agendas. Ok, pero las agendas per se no son un elemento probatorio. Sirven para, digamos, dibujar la columna vertebral que te permita ir hacia diferentes puntos, atar cabos y concluir, siguiendo, digamos, la ruta de los movimientos bancarios, las llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Es un registro contable y financiero de importantes sumas de dinero que la pareja presidencial no ha podido justificar. ¿Y existe para usted la posibilidad de que Nadine Heredia mañana pueda resultar responsable de haber cometido el delito de lavado de activos, porque se le imputa además y hay una investigación abierta en el Ministerio Público, y que se determine que Ollantumala no tenía nada que ver, o es imposible creer que alguno de los dos pudo haber operado de manera independiente sin que el otro se enterara? Para mí es muy difícil que el señor Ollantumala haya podido desconocer la existencia de estas agendas y sobre todo, además él mismo en una declaración ha señalado que todo lo que está escrito ahí es responsabilidad de él, que él conocía de eso. Claro, pero cualquiera se puede autoinculpar, por decirlo de alguna manera, para salvar a alguien, pero se tiene que determinar de que esa persona que se echa la culpa realmente es responsable. Pero él como presidente del partido ha tenido que tener un nivel de conocimiento de los movimientos que se hacían. Porque las agendas se enmarcan dentro de una investigación, dentro de los aportes al Partido Nacionalista. Y eso es lo que se está investigando. Yo, más que la investigación que realiza el Congreso, porque el que realiza el Congreso es una investigación básicamente política, es un circo. Lo que yo confío es en la investigación del Ministerio Público, es una investigación seria
Y lo que hay que resaltar es la importante labor del Ministerio Público de investigar a una pareja presidencial durante el ejercicio del poder. Eso es algo que no se ha notado mucho. ¿Y cree que este fiscal está haciendo un buen trabajo? Yo creo que ha dado algunas señales de independencia y espero que continúe en esa línea. Tenemos que ir terminando, doctor Guillén, pero no puedo dejar de preguntarle por el caso Fujimori y el hecho de haber sido absuelto hace muy poco de la sentencia por los diarios Chicha. Se le había condenado por el delito de malversación de fondos, luego se dijo que no hubo y el abogado, aquí William Paco Castillo, dijo que él estaba convencido de que en el caso de La Cantuta y Barrios Altos, ese es un asunto que le compete a usted directamente, porque fue el fiscal que vio ese asunto, iba a pasar exactamente lo mismo. No decir que no hubo una matanza en Barrios Altos, que no se mataron a estudiantes y a un profesor de La Cantuta, pero que Alberto Fujimori efectivamente no tuvo, como ellos manifiestan, nada que ver. El proceso por los casos Barrios Altos y La Cantuta ya está definitivamente cerrado. Ha planteado varios acciones de garantía, recursos de habeas corpus que han sido desestimados por el Tribunal Constitucional. Ha planteado un recurso de revisión que ha sido rechazado por la Sala Penal Permanente. Ha planteado el recurso de nulidad contra la sentencia de la Sala Penal Especial. En consecuencia, es un caso totalmente cerrado. No hay nada más que hacer allí, por más que el abogado... Bueno, él puede opinar, está en su derecho. Está en todo su derecho, pero... Puede decir muchas cosas, pero ya... Pero legalmente, jurídicamente, ya no puede sacar una carta más bajo la manga. Concluido ya. Ok, muchísimas gracias, doctor Guillén, por haber venido. Y como siempre, le menciono, de verdad que le vaya muy bien y ojalá que tengamos novedades de usted. Nos haría muy bien que integre el aparato estatal. De verdad que sí. Gracias. Abelino Guillén conversando con nosotros.